Bienvenidos al Peso del Peso, este espacio donde compartimos con ustedes las temáticas económicas de la semana más relevantes. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE dio a conocer las cifras del índice de seguimiento a la economía para el pasado mes de agosto de este año. En esta se identificó que el índice tuvo un crecimiento importante. Estamos hablando de cerca de 8,6% anual. De esta forma, la tasa mensual se ubicó con un crecimiento del 1,4%. Asimismo, las actividades que jalonaron este crecimiento fueron precisamente el comercio, también el transporte y alimentos y asimismo el alojamiento y otros servicios. La fuerte alza que ha tenido el precio del dólar en las últimas semanas puede representar un dolor de cabeza para aquellas personas que tengan crédito con tarjetas o otras modalidades en esta divisa extranjera. Quisimos invitar el día de hoy a Andrés Flores, él es economista y también experto en finanzas personales, para hablar un poco de este tema. Andrés, bienvenido al Peso del Peso. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por abrir estos espacios de información que permiten que tengamos bases para tomar decisiones. Andrés, si una persona actualmente tiene una deuda en dólares, ¿qué consejo financiero se le puede dar teniendo en cuenta el alto precio de la divisa actualmente? Bueno, muy importante tener presente que cuando los pagos se hacen directamente hacia las entidades financieras monetizan a la tasa del momento. Entonces, acá es vital, primero, buscar la posibilidad de que las tarjetas de crédito, deudas que nosotros tengamos, podamos pagarlas directamente a la entidad en dólares, ¿cierto? Evitando transferir de peso a dólar para que así no nos coja las altas que ha venido trayendo esta moneda históricamente. La recomendación puntual es tratemos de comprar los dólares en casas de cambio. Sí o sí, la casa de cambio me va a traer un valor entre el 5 y el 7% inferior a la TRM, que es la base de las entidades financieras. Lo segundo es vital identificar cuáles son las condiciones de las deudas en monedas extranjeras con los bancos. Todas son distintas, ¿cierto? Es distinta la tarjeta Visa, la Mastercard, la América, es distinta en Bancolombia, en Davivienda, en Occidente. Todos los bancos funcionan totalmente diferente. Entonces, lo más importante es identificar cuáles son las condiciones de dichas entidades financieras para que a partir de ahí podamos tomar la acción de si podemos salir a buscar el mercado de las casas de cambio, estas monedas, o si obligatoriamente lo tenemos que hacer con el banco. Por otro lado, es muy importante buscar, si el banco me lo permite, cambiar la deuda de moneda exterior o dólar a pesos, ¿sí? Y acá también parte de dónde, la condición de la entidad financiera. Esto lo va a hacer antes de salir de viaje, antes de adquirir una deuda, tengo que tener muy claro dichas condiciones. Muchas personas podrían pensar que la solución es sacar otra deuda en pesos colombianos para poder subsanar esa deuda que ya se tiene en dólares. ¿Esto es recomendado o qué se debe hacer? Bueno, es muy importante que entendamos que la devaluación del peso está ligado al aumento del dólar, ¿cierto? Entonces no es que esté pagando menos o que esté evitando un sobrecosto, lo estoy teniendo directamente. Eso en primera instancia. Segundo, hoy en día el impacto no solamente se está viendo en el dólar, se está viendo en todos los sistemas macroeconómicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy nuestras tasas de interés no están siendo favorables para la adquisición de deudas. Esa tasa de interés alta, que hoy en día la tenemos incluso cercano al doble de lo que podríamos encontrar el año anterior, nos lleva a que nosotros paguemos incluso hasta más que lo que podemos tener hoy de deuda dentro del sector de las deudas dolarizadas. Entonces, si bien la tasa de interés ha aumentado casi en un 60-70%, el dólar no ha aumentado en la misma proporción. Lo que debemos hacer es buscar acelerar el pago de las deudas actuales y fijarnos incluso si esas deudas las tenemos en tasas fijas o tasas variables y evitar esa refinanciación o esa nueva adquisición de crédito que me puede llevar a aumentar incluso mis salidas de dinero vía intereses, que es lo que más tenemos que cuidar hoy en día.
Hoy la posición económica del país nos tiene que llevar a tener unos componentes de austeridad. Tenemos que ser preventivos con respecto a las composiciones de las finanzas, porque o si no, nos vamos a ver evocados en muchos problemas. Y una de esas diferencias, una de esas variables es que evitar la adquisición de deuda o evitar el pago de intereses excesivos como lo traen las tarjetas de crédito, los créditos de consumo y de libre inversión, que están tasadas en la tasa máxima de usura, que está alrededor del 37% efectivo anual. Y buscar alternativas con esa entidad financiera para renegociar la deuda, ¿puede ser una buena idea? Bueno, muy bien. Primero debemos identificar que al venir aumentando las tasas de interés, los bancos han adquirido una posición y es de evitar realizar créditos con tasa fija. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las tasas que están ofertando hacia todas las personas que vayamos a hacer créditos, la gran mayoría son tasas variables, son tasas que se movilizan de acuerdo a cómo esté la posición político-económico del país y del mundo, porque a nosotros nos afecta lo que pase en cualquier otra parte del mundo, particularmente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hoy adquiero una deuda, la voy a adquirir a cuota variable. Esa cuota variable, como está la economía, muy seguramente me va a venir subiendo mes por mes, como ha venido pasando en los últimos meses con el Banco de la República, que está subiendo las tasas de la colocación del dinero, y eso lleva a que la tasa de interés aumente. Las tasas de interés no están altas porque el banco quiera cobrarlas de más, sino porque claramente la función del Banco de la República es controlar la inflación vía tasa de interés. Y esto sí o sí va a impactar los créditos, porque el 95% de los créditos que hoy hacen son con tasa variable, basadas en índices como el IBR, basadas en índices como el DTF, basadas en índices distintos que llevan a que la tasa tenga una movilización acelerada. Entonces la recomendación es: evitemos el consumo de crédito. Que el Banco de la República sube las tasas es precisamente para eso. No hagamos más crédito. Evitemos eso para que nuestra economía pueda, entre lo posible, empezar a equilibrarse. Andrés, las personas que actualmente tienen ahorros en dólares, ¿qué se les recomiendan? ¿Deberían de vender estos? Muy bien. ¿Qué sucede? Hoy en día el dólar está muy volátil, exageradamente volátil, y va a seguir volátil en los próximos días e incluso las próximas semanas. Yo me atrevería a decir que el dólar fácilmente puede superar las barreras de los 5.000 pesos, muy fácil. ¿Por qué? Porque están en elecciones en este momento en Estados Unidos, en proceso electoral. Estamos con una acomodación política en nuestro país, que las reformas o las normas pueden afectar esa volatilidad porque genera incertidumbre, y esto lleva a que se impacte directamente el dólar y la devaluación del peso. Entonces, a los que tienen ahorros en dólares, mi recomendación es monitorearlo, pero no basado en cuánto subió o bajó hoy. Las proyecciones de 1 a 2 semanas, cómo se están viendo, y empezar a resguardarlos porque sé que va a subir un poco más, pero monitorearlo por si empieza a disminuir, empezar a generar esas inversiones que tenemos en dólares, también empezar a diversificarlos, que esto es vital. Busquemos que todas las inversiones no estén en una sola fuente de inversión, y valga la redundancia. Diversifiquemos. Existen otras monedas también muy fuertes que hoy están mucho menos volátiles, como el dólar canadiense, peso mexicano, libra esterlina. Entonces son monedas que sí o sí tienen más solidez en este momento por la volatilidad de la economía de Estados Unidos, que claramente ya el Fondo Monetario Internacional dijo entró en recesión. Y eso le va a impactar directamente al dólar. Entonces busquemos diversificar esas inversiones para garantizar que de esa forma tengamos no una pérdida del precio del dólar como tal si esta moneda baja, pero claramente el dólar va a venir subiendo en los próximos días. Finalmente, hablemos de cómo el precio actual del dólar puede impactar la canasta básica familiar. Muy bien, Camila, mira, acá hay un tema muy importante. Es falso
creer que el dólar no va a impactar los productos de primera necesidad o de canasta familiar, como bien lo llamamos nosotros. Colombia por naturaleza es importador, ¿sí? Nosotros importamos 3 veces lo que exportamos. ¿Eso a qué lleva? A que claramente nosotros, al tener una economía globalizada y que no somos capaces de producir el 100% de lo requerido por esas necesidades empresariales y del consumo masivo, obligatoriamente lleva a que el precio del dólar impacte directamente todos los productos, desde primera necesidad hasta cualquier tipo de bien o servicio que yo adquiera. ¿Qué sucede con esos bienes alimenticios o de primera necesidad? Hay algo muy importante: nosotros tenemos la tierra, pero no tenemos el químico, pero no tenemos esos productos que tenemos que adicionar a la producción de la tierra para poder tener esos bienes de primera necesidad que llevan a que directamente se relacionen con el impacto del dólar. Es decir, sí o sí, la canasta familiar va a tener un impacto directo por la subida de esta moneda. Y esto nos lleva a que, lógicamente, lo vemos cada que vamos a mercar. Los precios cada vez suben más. Y suben más es porque hay una relación directa entre lo que yo requiero para producir y lo que tengo para producir. Tengo la tierra, pero ¿qué no tengo? Esos insumos que realmente los necesito para producir. El DANE mencionó que al mes de agosto los productos de primera necesidad han aumentado cerca de un 25% en este año con relación al año anterior. Y eso no se da gracias a que la inflación esté solamente, a que la inflación esté alta o no. Se da que claramente el dólar tiene un impacto directo. Y eso en los bienes de primera necesidad. No hablemos sin hablar o sin detallar en temas de tecnología, en temas de vestuario, todo lo que requerimos, porque sí o sí nosotros compramos este tipo de productos. Entonces, acá vuelve la recomendación. Creo que es vital, primero, consolidar muy bien las finanzas familiares, tener presente qué nos ingresa, cómo lo vamos a utilizar, y estamos en una época donde debemos consumir lo necesario, pensar muy bien qué vamos a comprar y si realmente lo necesitamos, porque o si no, esto va a tener un impacto negativamente entre las familias. Se vienen unas épocas o posiblemente unos 2 años, entre 1 y 2 años muy fuertes, que si no estamos protegidos económicamente y no somos cuidadosos, vamos a pasar malas noches. Andrés Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Peso del Peso y hablar un poco sobre esas deudas que se presentan en dólares y esos consejos financieros. Gracias. Con mucho gusto, con todo el amor, y acá lo más importante es la conciencia. Financieramente lo que nos puede sacar adelante de cualquier crisis es la conciencia y no dejarnos llenar de temor, pero ser muy conscientes para no consumir lo que no requerimos. Muchas gracias, Camila. Gracias por continuar con nosotros, y en la actualidad económica vamos a hablar de los hechos más importantes de la semana en esta materia, y comenzamos con el anuncio del Ministerio de Hacienda de dar por terminado el plan de financiamiento por medio de los bonos de deuda pública TES. Estas son las palabras del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Esto se debe, en primer término, a que ya hemos obtenido más del 90% de lo que se esperaba recaudar a través de este mecanismo durante este año, es decir, cerca de 34 billones de pesos. Pero además a que los ingresos tributarios se han comportado en forma bastante favorable. Y como lo veíamos al inicio del programa, durante esta semana el precio del dólar en Colombia alcanzó alzas históricas. Frente a este tema se refirió el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien espera que con algunos mensajes los mercados financieros se calmen. Según analistas, el alto precio del dólar para esta semana especialmente es consecuencia de factores nacionales e internacionales. Con respecto a lo local, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, reiteró que se debe tener confianza en la política macroeconómica del país. Vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios,
vamos a diversificar exportaciones. Según el ministro, el tema de exploración de petróleo y gas es una decisión que todavía se está estudiando en el marco de la transición energética. Asimismo, se están haciendo los ejercicios para garantizar que el país tenga un buen volumen de exportaciones. Yo creo que esas son las noticias, son noticias positivas y esperamos que, digamos, ese compromiso con la estabilidad macroeconómica sea reconocida por los mercados. El día de hoy, como el viernes, fueron días de incertidumbre, pero nosotros esperamos que ya en los próximos días se comiencen a calmar los mercados. El dólar en Colombia se ha mantenido en fortalecimiento constante en los últimos meses y ha tomado mayor fuerza desde el pasado viernes 14 de octubre. Y hablamos con analistas para entender mejor el comportamiento del dólar para esta semana. Ellos aseguran que este valor obedece tanto a factores nacionales como internacionales. Esta semana el dólar experimentó la tasa representativa para el mercado más alta en la historia de Colombia, contrario a lo que se vivió internamente a nivel internacional. Algunos días hubo calma en los mercados y esto se vio reflejado en el buen comportamiento de muchas bolsas del mundo que recuperaron el valor de las acciones. Claramente reconoce no solamente los efectos internacionales, sino locales, las declaraciones del presidente, la disminución obviamente en los contratos de exploración petrolera que afectan la inversión y por supuesto las amenazas al respecto de los controles a los capitales golondrina. Aunque por parte de los analistas aún no hay un concepto claro de si el dólar llegará a 5.000 pesos, lo consideran como una posibilidad en un tiempo cercano. El alto precio de la divisa en los últimos meses también tiene relación con el gasto de los hogares. Para septiembre, ese indicador presenta un crecimiento de 16,65%, justificado por temas como la inflación y las remesas. Para el gasto de los hogares se ha presentado un incremento respecto al mes anterior que supera el 4% y va muy ligado también de la mano del aumento de las remesas. Estas han crecido el último reporte poco más del 15% y se estima también que con este incremento del dólar las remesas aumenten en el país. Expertos esperaban que el dólar bajara en su precio este inicio de semana, entre otras cosas, por la decisión de no subastar por ahora más títulos de tesorería. Actualmente esta divisa ocupa el puesto número 10 de las monedas emergentes más devaluadas y el segundo en América Latina, con una caída de 12,92% a lo largo de 2022. Esta semana la Superintendencia Financiera dio vía libre a la oferta pública de adquisición OPA del Grupo Internacional IHC por el Grupo Nutresa. Esta busca cerca del 31% de las acciones del grupo de alimentos. El grupo árabe International Holding Company publicó el aviso sobre la cuarta OPA por Nutresa, donde buscan adquirir un paquete entre el 25 y 31,25% de las acciones de la compañía de alimentos. Recibirán ofertas entre el 3 y el 18 de noviembre en la Bolsa de Valores de Colombia. Tiene tras de sí una prima de hecho que supera el 114% solamente por valor respecto a la primera OPA y más del 44% respecto a la segunda OPA, las cuales se lanzaron a $7 y la segunda se lanzó por encima de los $10. Teniendo en cuenta la devaluación del peso colombiano frente al dólar, se habla que esta OPA tendría una valorización con respecto a la primera que se lanzó cercana al 140%. Además de lo anterior, si bien han hablado de que van independientes, no van actuando como grupo, existe tal posibilidad. Importante mencionar también que bajo estas características ya se ha de hecho vinculado un crédito que ronda los $1.000 millones que garantiza precisamente la ejecución de la OPA, la cual va a estar entre el 3 y el 18 de noviembre y que se puede postergar también el plazo dependiendo de las aceptaciones. Aunque aún no se conoce si el objetivo de la OPA es que el empresario Jaime Gilinski venda, los expertos aseguran que el éxito de esta dependerá de la decisión de Sura y Argos, que poseen el 35,23% y 9,94% respectivamente, así como de los accionistas minoritarios. Comienzan a moverse las ofertas laborales para esta temporada de fin de año. Preste mucha atención porque la Oficina Pública de Empleo de la ciudad de Medellín tendrá una feria donde ofertará más de 1.000 vacantes. Las empresas están comenzando la búsqueda de nuevo personal para la temporada de fin de año, por eso distintas entidades que trabajan en pro de se unen para hacer una jornada y brindar oportunidades en esta época del año. El próximo 28 de octubre en el Parque Biblioteca de Belén se realizará la última feria de la Oficina Pública de Empleo de Medellín.
Queremos invitarlos porque tendremos más de 2.000 vacantes donde estarán participando 35 empresas, entre ellas el Grupo Éxito, Teleperformance, TIC, tendremos también la empresa de OneLink. Entonces, bueno, queremos invitarlos a todos los ciudadanos para que vengan y participen de esta gran feria, traer hoja de vida para que ese día tengan de una vez la entrevista con los empresarios. Desde FENALCO Antioquia se resalta la importancia de esta temporada del año para los empresarios. Diciembre es la fecha, la temporada comercial más importante del año y genera muchos puestos de trabajo estacionales, es decir, propios de la temporada. Sin embargo, desde la entidad también comienzan a proyectar una disminución en el número de contrataciones para finales del 2022. Para este diciembre, si bien prevemos que va a bajar la tasa de desempleo como es natural en esta temporada, en esta época del año, creemos que no va a ser en la misma proporción que fue en el 2021, por factores como la inflación, la incertidumbre económica en estos momentos, la reforma tributaria y demás. La Feria de Empleo del próximo 28 de octubre se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Contará con la presencia de asesores que ayudarán con el registro de las hojas de vida y postulaciones a las diferentes vacantes. Las personas tendrán la oportunidad de tener una entrevista directa con las empresas participantes. Y este próximo 27 de octubre se llevará a cabo de manera virtual el evento TICSO 2022, un espacio para conectar con la tecnología y la innovación. La cuarta revolución industrial y sus impactos en los entornos educativos y sociales serán expuestos en TICSO 2022, una feria virtual en la cual se abordarán esas temáticas enfocadas en el contexto social actual. El evento empieza para las 7:45 de la mañana y va hasta las 12 del día. Tenemos 15 conferencistas en total, de esos 15 conferencistas 8 son internacionales y 7 nacionales. Nos acompañan entidades internacionales como TechSoup Europe, IREX, el Atlantic Council, Code, Fundación Televisa. El evento abordará temáticas de interés distribuidas en 3 paneles, cuyos contenidos están enfocados en la desinformación en la era de la información, las tendencias tecnológicas para la educación y la tecnología para el acceso a oportunidades. Para no dejar a nadie atrás, para cumplir nuestras metas de desarrollo, las que nos trazamos con los objetivos de desarrollo sostenible, es fundamental que esas personas que hoy no tienen acceso y que no saben cómo sacarle provecho a la tecnología, pues se monten en este bus y puedan aprender cómo hacerlo, porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es generar cada vez más desigualdad o una brecha un poco más grande entre las personas que sí tienen acceso y que saben cómo utilizar la tecnología y aquellas que no. TICSO se realizará el próximo 27 de octubre y los interesados podrán inscribirse de forma gratuita en el link que aparece en pantalla. Esta contará con intérpretes en inglés y portugués y se realizará de manera virtual a través de la plataforma Zoom. El gasto de los hogares colombianos comenzó a desacelerarse, así lo dio a conocer el más reciente informe de la firma Radar, que evidencia una caída significativa en el consumo de los hogares para el último trimestre y también para el último año. El gasto de los hogares en Colombia en septiembre de 2022 fue de 76,5 billones de pesos y en los últimos 12 meses fue de 910,3 billones de pesos. Este gasto representó un crecimiento anual de 16,65% debido específicamente al aumento en el empleo, la inflación y las remesas. El gasto en términos corrientes tuvo un cambio de 0,10% en frente al mes anterior, lo que puede deberse a que de manera mensual la inflación fue de 0,93%. Y ese aumento en precios está generando que los hogares tengan que hacer un mayor esfuerzo en sus bolsillos a la hora de realizar un gasto. Cabe anotar que el salario mínimo real de septiembre de 2022 es inferior al de 2021 y al de 2020. Además, al revisar las cifras de gasto por persona, se evidencia un decrecimiento a una tasa de 2,6% anual. Por su parte, la colocación crediticia en los hogares por parte del sector financiero en tarjetas de crédito, consumo e hipotecarios creció 1,5% frente al mismo mes del año pasado. El valor de las transacciones con tarjetas de crédito creció 27,6% frente al mismo mes del 2021. Gracias por conectarse con nosotros en El Peso del Peso. Los esperamos todos los sábados muy puntuales a la 1 de la tarde.